ustedes a este nivel, ¿qué pasa si yo levanto ese delantal de los epiplones? Lo levanto a ese nivel. Veo que une el estómago, que ya lo venía observando ahí, ¿con quién? Con el colon transverso. Es el colon transverso, ¿no? Y lo que tenemos atrás del colon transverso es el mesocolon transverso, que es lo que va a unir, en este caso, el colon transverso a la pared posterior. Entonces, fíjense cómo ese delantal de los epiplones, ¿a quién cubre? Y al resto del intestino delgado, a la parte móvil del intestino delgado, que es el yeyuno ilio. Específicamente, acuérdense, el intestino delgado tiene tres partes. El duodeno, que es la parte fija, que es lo que nosotros veníamos viendo en las imágenes anteriores, y el yeyuno ilio, que es toda esta masa de elementos que van de un lado al otro, generalmente, y que se encargan fundamentalmente de la absorción de los nutrientes. Todo lo que nosotros vamos aportando a nuestro aparato digestivo se va metabolizando, se va destruyendo, se va fragmentando a través de las enzimas en la boca, en el estómago, en el duodeno, y generalmente hacia los segmentos inferiores o distales del intestino delgado, el yeyuno ilion, que va llegando. Y los nutrientes pequeños, como son los hidratos de carbono, los ácidos grasos, los aminoácidos, que son aquellas sustancias que se van a absorber por la pared del intestino, por las características que tiene, y todas esas estructuras, todos esos nutrientes tienen que ir a un lugar para ser metabolizados, que es el hígado. Por eso les decía que el hígado es la gran fábrica. Ya vamos a ver cómo hace el hígado para recibir todos esos nutrientes que se absorben generalmente en todo lo que es el aparato digestivo correspondiente al yeyuno ilio. Que fíjense que tiene unas características de asas finas, de paredes lisas, a diferencia del colon, que tiene otras características y que tiene otras porciones, como son el colon ascendente a ese nivel con el ciego, que ya vamos a tener oportunidad de verlo, el colon transverso, el colon descendente y el ilio pelviano, que cumple otra función fundamentalmente relacionada con la absorción de agua y electrolitos y algunos nutrientes. Vale decir que por las características que tiene el intestino delgado, sus paredes, el tránsito intestinal es relativamente rápido, ¿de acuerdo? Por eso la longitud que tiene el intestino delgado. Generalmente, cuando ustedes estudian el libro, dice el intestino delgado tiene 5, 6 o 6, 8 metros. Eso se refiere fundamentalmente en el cadáver. En el vivo, el intestino delgado está constituido por músculo liso, como ya lo habíamos visto nosotros cuando vemos la generalidad de músculo. Bueno, ese músculo, como todos los músculos del organismo, posee una característica que es el tono muscular, es decir, tiene una contracción permanente, una especie de semicontracción, y eso que va a determinar, bueno, va a determinar que la longitud de la víscera se acorte. Entonces, no es que nosotros tengamos 8 metros de intestino así desparramados por el intestino, sino que la longitud de ese intestino es mucho menor, o aparentemente mucho menor, porque está contraído gracias al tono muscular. Entonces, esa característica de longitud, de todas maneras, del intestino delgado, le permite absorber toda una serie de terminar los procesos digestivos y absorber todos los nutrientes para que vayan específicamente al hígado. Entonces, eso es lo importante que está ahí. Una característica importante que nosotros vamos a ver es qué pasa cuando ese intestino delgado, fíjense ahí en la parte final del ilion, el ilion terminal que se llama, se abre ¿hacia dónde? Hacia la región secoapendicular. Secoapendicular es la región del ciego, que se llama seco o ciego, es lo mismo. Este es el ciego que nosotros tenemos acá, que está ubicado fundamentalmente en el hipocondrio derecho, un fondo de saco, que tiene un apéndice, que es el apéndice vermicular, o el apéndice, como habitualmente nosotros lo nombramos. Bueno, y a esto va a dar comienzo aquí, al colon ascendente, que nosotros tenemos acá, que llega hasta el hígado, hasta la cara inferior del hígado, pues esto se llama ángulo hepático, el colon transverso, que cruza del lado derecho al izquierdo, llega hasta el ángulo esplénico del colon, que es lo que nosotros tenemos ubicado hacia la parte del hipocondrio izquierdo, el colon descendente, que es el que está en el flanco izquierdo, y después se continúa con el colon iliopelviano.
Este colon iliopelviano o colon sigmoides, que se llama, está ubicado generalmente en la fosa ilíaca izquierda y se va a continuar a partir de la tercera vértebra sacra con esta porción que es el recto. El recto sería la última porción del intestino grueso y este recto, que tiene aproximadamente una longitud de 15 centímetros, está desde la tercera vértebra sacra hasta la parte inferior del perineo, del piso pelviano, donde nosotros vamos a encontrar el conducto anal, que es el punto culmine del tubo digestivo. Entonces, toda esta estructura del colon, fundamentalmente el colon ascendente, transverso, descendente e iliopelviano, fíjense que no es liso como el intestino delgado, como el ilion que nosotros vemos acá, sino que tiene estas características que son las abollonaduras o austras. Las austras colónicas, junto con esas bandeletas musculares que nosotros observamos a este nivel, determinan que la contracción del colon sea segmentaria, diferente a la del intestino delgado, que es continua. Esta contracción segmentaria hace que generalmente cuando se contrae este segmento del colon, la parte superior e inferior está relajada, entonces esa contracción le permite a la mucosa del colon ponerse en contacto con el contenido intestinal y absorber fundamentalmente agua. ¿Por qué ocurre eso? Porque acuérdense que a nivel del ciego llega una gran cantidad de agua y gas. Es habitual, por ejemplo, que ustedes después de comer, al rato de comer, sientan como un gorgoteo en el abdomen, que está relacionado por la llegada de la gran cantidad de líquido a esta región del ciego. Entonces, ese líquido empieza a transcurrir por el colon, entonces a medida que discurre, gracias a la contracción segmentaria del colon, va siendo retirada el exceso de líquido, entonces a medida que discurre ese contenido por el colon, bueno, va a ir como secándose y adquiriendo las características pastosas que tiene la materia fecal, que se va a alojar fundamentalmente en la región del recto a este nivel, o el sigmoides y el recto. Por eso cuando hay un proceso inflamatorio de intestino, generalmente se acelera el tránsito intestinal y no se da tiempo a absorber el líquido, por eso se produce la diarrea, habitualmente que es tan común, por ejemplo, cuando hay ingesta de alimentos en mal estado o exceso de alimentos o alimentos en los cuales uno no está acostumbrado a ingerir, bueno, se produce un proceso inflamatorio en esta pared, entonces eso acelera el tránsito intestinal y produce en este caso la diarrea o la colitis como habitualmente se la denomina. Entonces, lo importante es tener en cuenta que cada uno de estos segmentos del intestino, tanto el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon iliopelviano, están unidos a la pared posterior por hojas del peritoneo, que se llaman los mesos. Mesocolon ascendente, mesocolon transverso, mesocolon descendente. Eso es lo que le ocurre. El intestino delgado está unido a la pared posterior por un meso que se llama mesenterio, que tiene unas características que bueno, ya lo veremos en su momento cuando veamos el pulsado. ¿Estamos bien hasta acá con la explicación que hemos dado así del aparato digestivo, chicos? Sí, profe. Bueno, y para que tengan ustedes en cuenta una cosa que es importante y que relaciona el tubo digestivo con el hígado. Y es este sistema que es el sistema porta. Este se llama el sistema porta hepático. Es decir, este es un sistema que está constituido principalmente por una vena, que es la vena porta, que es esa vena que está ahí, que es la vena que llega al hígado, es la que va a favorecer fundamentalmente, ¿qué cosa? La acción funcional del hígado. El hígado va a llevar a cabo su función gracias al aporte de sangre que viene por la vena porta. Y esto se llama circulación enterohepática. ¿Por qué se llama enterohepática? Bueno, porque fundamentalmente viene del intestino, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, y va al hígado. Entonces, fíjense ustedes que gracias a estos sistemas venosos que corresponden, acá para que ustedes se ubiquen, acá tienen el duodeno, acá tienen todo lo que es yeyuno ilion, acá tienen colon ascendente y colon transverso.
Del otro lado tiene el resto del colon transverso, colon descendente y colon iliopelviano y parte del recto. Bueno, por otro lado tenemos el vaso a este nivel, el aporte del páncreas que está ubicado ahí, pero recuerden fundamentalmente el vaso. Entonces, la vena porta, que es esta vena que yo les estoy señalando ahí, tiene 3 afluentes principales. Es decir, ¿cuáles son las venas que van a formar la vena porta? Una es la vena mesentérica superior, que es esta que está acá. Esta vena mesentérica superior es la que drena la sangre ¿de quién? De todo lo que es el intestino, ¿ven? Tanto duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente y colon transverso. Mesentérica superior. Porque se relaciona con una estructura del peritoneo que se llama mesenterio, pues se llama mesentérica superior. Es decir, que gracias a la mesentérica superior se absorbe todas las sustancias del intestino delgado que corresponden a duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente y parte del colon transverso. El colon descendente, el colon iliopelviano, tiene el aporte de drenaje de esta vena que se llama mesentérica inferior. Superior en el lado derecho, inferior en el lado izquierdo. Por supuesto que estas venas van acompañadas de las arterias, y las arterias son, la arteria mesentérica superior es la que va a irrigar todo esto, el aporte sanguíneo de todo esto, del oxígeno, y la mesentérica inferior de todo esto que está acá. Bueno, esa sangre arterial vuelve por los sistemas venosos que tienen el mismo nombre, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior. Y la otra vena que va a formar parte del tronco principal de la vena porta es la vena esplénica. La vena esplénica, ¿dónde viene? De esa víscera que tiene aquí, el vaso. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir. Recuerden ustedes cuando ven el metabolismo de la bilirruina, de la hemoglobina, que se destruyen en el vaso los glóbulos rojos. Y bueno, ¿cuál es el producto de esa degradación? La degradación de la hemoglobina. Esa hemoglobina va a formar distintas estructuras, va a liberar el hierro, va a liberar las proteínas y el pigmento, el hemo, se va a transformar en biliverdina y posteriormente en bilirrubina. Ese pigmento tiene que ir ¿a dónde? Hacia el hígado. Entonces, la sangre venosa del vaso, a través de la vena esplénica, que ustedes están observando acá, se une con la vena mesentérica inferior. Ahí se unen, ¿ven? Se juntan los sistemas venosos de esas dos venas. Y esto se va a unir ¿con quién? Con la vena mesentérica superior. ¿Y qué va a formar? La vena porta. Entonces, a través de la vena porta, el hígado va a recibir sangre proveniente de ¿dónde? De todo el tubo digestivo del intestino delgado, de toda la mitad derecha del colon izquierdo, a través de la mesentérica inferior va a recibir toda la sangre del colon descendente del colon pelviano y a través de la vena esplénica toda la sangre que viene del vaso. Entonces toda esa sangre va a ingresar al hígado y bueno, va a llevar todos los nutrientes que se han absorbido en el tubo digestivo y todos los elementos de degradación de la hemoglobina para que se realicen los distintos procesos metabólicos y bueno, de ahí en más es lo que ustedes van a estudiar en la parte química y demás. Entonces eso va a determinar fundamentalmente, específicamente, la irrigación funcional del hígado a través de la vena porta. La irrigación nutricia del hígado, ¿de quién va a depender? Bueno, va a depender fundamentalmente de una arteria que es la arteria hepática, que es la que va a aportar el oxígeno. Bueno, y toda esa sangre que ingresó al hígado va a salir por unas venas que son las venas hepáticas, que son aquellas venas que van a permitir que la sangre se elimine. Fíjense acá tenemos el vaso, acá tenemos todo lo que es la formación de la vena porta, la mesentérica superior, mesentérica inferior, es la vena porta, que ingresó al hígado, fíjense, toda la circulación que realiza el hígado. Entonces, toda esa sangre que ingresó por la vena porta y por la arteria hepática va a salir por esas venas que están ahí, que son las venas hepáticas, hacia el territorio de la vena cava inferior, para llevarla al corazón. Entonces, generalmente esa es la irrigación funcional que tiene el hígado, que bueno, ya vamos a ver la importancia que tiene eso y que tiene que ver con otra serie de procesos, porque no solamente son esas venas o esos troncos que forman la vena porta, sino que hay otras venas
menores que tienen otra importancia clínica y funcional que ya las veremos nosotros cuando veamos la parte del cursado. Entonces, en general, estas es las características que nosotros tenemos de el aporte que le vamos a hacerles al tema de aparato digestivo en general. Entonces, sí, eso es lo que ustedes más o menos tienen que conocer, tienen que saber o tener en cuenta los conceptos fundamentales o las generalidades de lo que es el aparato digestivo. Entonces, bueno, como para que más o menos se cierre el tema, después lo van consultando en los distintos libros de texto, bueno, entonces ahí se van a ir ubicando, orientando, bueno, de cositas. Cuando tenga la clase con la doctora Lillo, bueno, ahí va a ser el momento de evacuar algunas dudas o solucionar algunos problemas que puedan tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención y bueno,